Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día que Dios nos regala una vez más. Usted y yo amanecimos vivos. Yo creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios. Te invito a que lo hagamos, papito lindo. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder recibir una palabra tan extraordinaria, una palabra que nos catapulta a niveles mayores. Yo estoy orando, Padre amado, por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Hay lugares, Dios mío, donde esta palabra está llegando incluso a personas que están confinados, privados de la libertad, pero que son libres en Cristo también. Personas que están en hospitales atravesando sus momentos difíciles. Oro y clamo que esta palabra llegue a cada uno de ellos y pueda producir lo que ella misma dice que produce para hacer germinar y producir nuestras vidas. Oro y clamo, Dios mío, para que hables a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues vas a escuchar una palabra que estoy seguro, pero que requete seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, hoy terminamos, mis amados hermanos, el estudio que iniciamos. Hoy tuvimos 20 estudios, mini estudios, como le digo, donde Dios nos ministró de una manera muy extraordinaria. Hablamos bajo el tema Todo se cumplió y obviamente estuvimos desarrollando algunos principios, algunas subdivisiones, si le podemos decir. Hablamos de varios principios que tenemos que entender para poder ver y disfrutar el cumplimiento de lo prometido. Como hoy terminamos, así que voy rápido hablándole de qué hablamos. Hablamos de que Dios cuando habla cumple lo que promete y hablamos de las promesas, se los mostré, lo estudiamos. También hablamos de lo que la conquista será poco a poco. Mire cómo Dios nos va equipando para poder vencer nuestras vicisitudes de nuestro diario vivir y hacer un desafío bastante fuerte en este año 2022 con las armas que Dios nos da. También hablamos que lo primero es la conquista interna, que la externa. También hablamos que no podemos conquistar moviéndonos en rebeldía, y también hablamos de que nuestra confianza en Dios tiene que permanecer, no importa lo que nos toque enfrentar. Hablamos, mis amados hermanos, para terminar en el día de ayer, cuando dijimos que Dios, y el otro principio es que Dios nos lleva por caminos nuevos. Con eso cerramos, que Dios nos lleva por caminos nuevos, caminos que nunca hemos caminado, caminos donde Dios permite que nosotros pasemos y obviamente para revelarnos y mostrarnos muchas cosas. Y estuvimos mirando un ejemplo extraordinario de lo que es la actitud que tenemos los seres humanos de meter a Dios, como encasillar a Dios en nuestra mente finita, y yo le llamé como la cajita, meter a Dios en esa cajita y pensar que Dios obra, sino así como yo considero que Dios obra, y Dios no se puede salir de ahí. Y aprendimos que Dios no se deja uniformar de nadie. Dios obra de maneras inimaginables, nos lleva por caminos que ni nos imaginamos. Entonces, el ejemplo en Hechos capítulo 10 de lo que sucedió con Cornelio y Pedro, Dios le derrumbó a Pedro esa mentalidad religiosa que tenía con la experiencia de la conversión de Cornelio. Entonces yo le voy a mostrar también algunos ejemplos bíblicos para terminar, cómo Dios se manifiesta también, cómo Dios en su infinita misericordia, algunas manifestaciones de Dios que Dios digamos como que tumba ese castillo espiritual que nosotros levantamos. Dios se manifiesta como quiere. Hechos capítulo 2, versículo 2 nos habla de la primera manifestación. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Si pudiéramos interpretar este texto, ¿cómo se movió Dios aquí? Dios se movió en un viento recio, Manténgase en su mente. Hechos capítulo 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban en la cárcel.
estaban allí y de repente vino otra manifestación, ya no en viento, sino en terremoto. Dice, de repente vino un gran terremoto. Entonces ya tenemos dos maneras en las cuales Dios se manifestó. En Hechos 2, en viento recio, y en Hechos 16:26 en grande terremoto. ¿Qué otra manifestación? En Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías estaba peleando con los Baales, haciendo ese desafío a ver quién era el Dios verdadero. Entonces mire lo que, cuando ya le tocó el turno a Elías, Elías hace esta oración. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 y 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, oh Jehová, que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces mire otra manifestación aquí, cayó fuego de Jehová. Entonces vemos aquí tres manifestaciones. Una, Dios se manifestó en viento recio. Dos, Dios se manifestó en grande terremoto. Tres, Dios se manifestó en fuego que cayó del cielo. Ahora, Elías tuvo esta experiencia en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Escuche lo que dice la Biblia. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, porque él había vencido a los Baales, a los profetas de los Baales, los había matado, pero vino esta Jezabel, lo amenazó y le entró un pánico y se escondió en una cueva. Y dice la Biblia, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí que Jehová que pasaba, dice, he aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta delante de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué revelador interesante esto. Les acabo de comprobar que Dios se manifestó en viento en Hechos capítulo 2. Que Dios se manifestó en terremoto en capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas en la cárcel. Les acabo de mostrar en Primera de Reyes 18 del 37 al 38 que Dios se manifestó en fuego cuando Elías clamó. Pero aquí Elías está metido en una cueva y vino la manifestación de Jehová y pasó un viento, pero Jehová no estaba en el viento. Pasó un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto. Pasó un fuego y Jehová no estaba en el fuego, pero sí estaba en el silbido apacible y delicado. ¿Qué nos revela esto? Es que hay gente que a lo mejor conoció a Dios en el viento. Entonces abraza el viento, abraza esa manifestación, y cuando ve que Dios se va a manifestar en terremoto, entonces dice, no, eso no es de Dios. Eso, porque está metiendo a Dios en su cajita y diciendo, tiene que ser así. Es que Dios desciende cuando yo me arrodillo. Es que Dios desciende cuando yo levanto las manos. Es que Dios desciende cuando yo aplaudo. Es que Dios desciende si hay panderetas. Es que Dios desciende si hay guitarras. Es que Dios desciende si cantamos este cántico. Es que Dios... Entonces la gente trata de uniformar a Dios y es como limitar a Dios y decirle, te vas a mover aquí como nosotros creemos que debe de ser. Y es una de las tragedias, podríamos decir, más difícil para la iglesia, porque mire, cuando a Pedro lo metieron en la cárcel y habían matado a Jacobo, le mocharon la cabeza. Él era su compañero. Luego a Pedro vino un ángel, lo liberó, lo sacó de allí, y dice la Biblia que la iglesia estaba orando.
Entonces se abrió la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, y la puerta principal dice que se abrió por sí sola. Todas las puertas de la cárcel se abrieron. La única puerta que no se abrió fue la de la iglesia. Porque cuando Pedro fue a la iglesia y tocó, dice la Biblia que Rode de gozo no abrió la puerta. Y cuando les dijo, Pedro está en la puerta, los que estaban orando dijeron, estás loca. Entonces cerraron la puerta, porque ella de gozo no abre la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay iglesias que están tan cerradas, envolviéndose en su gozo, que Dios quiere a lo mejor manifestarse en terremoto, pero como ellos conocieron a Dios en el viento, entonces es más fácil con la puerta cerrada decir, eso no es de Dios, eso no glorifica a Dios, esa manifestación no es de Dios. Y a lo mejor Dios se quiere manifestar en fuego y dice, no. Aquí vamos a mantenernos en este gozo, y dejan a nuestro Dios afuera. Pedro tuvo que insistir hasta que la gente de la iglesia abriera la puerta. Es muy peligroso cuando nosotros nos aferramos y nos encerramos en nuestro concepto y metemos a Dios en una cajita y le decimos, te tienes que mover así. Y no es como nosotros decimos. Dios puede moverse en el silbido apacible como lo hizo con Elías. Entonces es muy importante entender que Dios te quiere llevar por caminos nuevos, aunque tú no los conozcas. Hay otra experiencia extraordinaria que no nos da el tiempo de leerlo, pero se lo voy a dejar de tarea. En el libro de Números, en el capítulo 9, del versículo 15 al 23, aquí está una experiencia que dice la Biblia que Dios hizo que cuando estaba el tabernáculo, ese altar andante, los judíos tenían, el pueblo de Dios tenían que armar y desarmar. Y la Biblia dice que por la tarde venía sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana, y por la noche, en el día con la nube, y por la noche la apariencia de fuego. Entonces la nube estaba sobre el tabernáculo. Entonces dice la Biblia que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Ellos tenían que desarmar eso. Cuando lo desarmaban, eso podía crear incomodidades, pero es que la nube se está moviendo. Si la nube se está moviendo, yo me tengo que mover. Así que a Dios le gusta llevarnos por caminos nuevos, para sorprendernos, para bendecirnos, para que usted y yo entendamos que obra de maneras inimaginables. Yo estoy creyendo que vienen cosas nuevas para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, cosas grandes, inimaginables y sorprendentes. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.